Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependen del lugar del planeta donde nos estén escuchando y viendo. Pues bien, vamos a empezar hoy hablando sobre dos temas que creo que interesa a muchos ciudadanos del mundo y a muchos ciudadanos de aquí de Mallorca. Un compañero nuestro viene de poner, bueno, lo puso ayer martes, puso ayer una denuncia en el juzgado de Palma de Mallorca sobre una carretera, pero no sobre la carretera en sí, que ya es denunciable, sino porque a lo largo de algo más de un año en ella se han producido 5 muertes, 5 accidentes, o sea, accidentes que se han traducido en 5 muertes, aparte de otros con heridos, coches destruidos, etc. Y él es una persona que ha colaborado con nosotros en otras ocasiones, pero esta vez él pasa a ser protagonista, es decir, pasa a la otra parte. Juan Antonio Montañez nos quiere explicar el motivo del por qué un ciudadano va. No hay autoridades, no hay políticos para denunciar estas cosas, que tiene que ser un ciudadano de motu propio, presentarse en un juzgado y decir: señores, atendiéndome a la Constitución, yo denuncio esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias de nuevo por tenerme aquí. Y sí, en este caso, pues bueno, yo he tomado esta decisión, pues porque, bueno, no tenía conocimiento hasta hace un par de semanas de que en ese punto de la carretera, que ahora os comentaré dónde es, se producían una serie de accidentes. Y cuando me enteré que era en ese punto específico donde había habido 5 muertes en poco tiempo, pues me decidí a acercarme. Yo vivo cerca. Y bueno, me decidí a acercarme allí y bueno, lo que vi pues me espantó. Me espantó. O sea, allí se ven cosas que cualquier técnico, cualquier persona puede observar estando 5 minutos simplemente. Hice una serie de fotografías, de vídeos de lo que yo consideraba que eran riesgos para la circulación y para las personas. Entendí perfectamente, incluso porque no quiero decir que tenga que ver, porque unos exámenes de la Guardia Civil y todo este proceso, pero bueno, independientemente de las muertes que hay, está claro que es una zona conflictiva, además reconocida como punto negro en el tráfico. Y bueno, yo tengo cierta experiencia, yo he trabajado en un servicio de prevención de riesgos laborales, no soy experto en circulación viaria, o vial, pero no hace falta ser un experto. O sea, uno va allí 5 minutos, se pone a observar y se da cuenta. Es más, circulando por allí, yo en alguna ocasión me he dado cuenta de ese problema, de la problemática que hay allí. Que es una terminación, es la terminación de la tercera fase del cinturón, segundo cinturón de Palma, y por alguna razón, bueno, una razón que se puede suponer, la crisis o lo que quieran alegar, se acabó el dinero y en vez de hacer la cuarta fase uniendo la tercera con la autopista del aeropuerto, pararon bruscamente delante de los depósitos de CLH en Son Ferriol. Allí, como ya digo, va cualquiera y observa que hay una mala señalización. Y dejaron la carretera tal como les quedó. La carretera, claro, yo he hablado con políticos. Es decir, al terminarse el dinero, ya no pudieron invertir más, no la pudieron terminar la carretera, seguramente, ¿no? Bueno, se terminó el dinero, sí, y ellos terminaron ese tramo último. ¿Cómo pudieron? Como pudieron, bajo mi punto de vista. Es decir, dejaron unas deficiencias que son fácilmente subsanables, es decir, esto lo puede ver cualquiera. No requiere, simplemente estoy hablando de señalización, básicamente. Y el problema principal que hay ahí es que se juntan en 2 carriles que vienen de dirección de Son Ferriol con uno que viene de frente, que viene de la parte de Mercapalma hay una confluencia y en la salida hay un badén, hay una tendencia, una pequeña peralte que tira hacia la izquierda, con lo cual los coches se van. Hay una deficiencia, bajo mi punto de vista, en la señalización de tráfico, con lo cual la gente accede a ese encuentro con el otro carril a 80 por hora. Ni siquiera han invertido en señalizarlo bien. Yo, bajo mi punto de vista, y hay una cosa que aquí también me sorprende mucho, ¿no? Yo entiendo que los políticos, porque esto quiero que quede claro que esto es una forma de reivindicar ante el escándalo que he visto en este caso. Y quiero decir, yo no interpreto una forma y un ejemplo a tomar por muchos. Yo he hecho esto, he puesto esta denuncia simplemente para que la gente vaya cogiendo conciencia de que estas cosas tienen que denunciarse, porque
Desde que ha pasado el último accidente no se ha hecho ningún movimiento. Yo lo he puesto en conocimiento de algunos políticos, me han recibido muy bien, pero sinceramente yo ya no me fío en absoluto de que esta gente coja y, o sea, como última opción he dicho, bueno, pues lo voy a denunciar en el juzgado. Bueno, ten en cuenta una cosa ahora, Juan Antonio, que los políticos ahora mismo están ocupados en lo que se denomina codazos en la cola. Es decir, Entiendo. se están colocando o intentando colocar en las listas, a ser posible, entre los 6 o 7 números primeros, para, si no alcanzan el poder, alcanzan una poltrona en la oposición donde pueden vivir durante 4 años más cobrando el correspondiente sueldo. Entonces ahora la preocupación está, salvo honrosas excepciones, Sí, alguna excepción. están ocupados en estas cosas. A mí me consta de que tú fuiste la semana pasada a hablar con personas del Consell de Mallorca y muy bien, muy bonito, qué guapo eres, qué tal, qué fantástico, que te vas a apoyar, tal y igual, pero al final has tenido que ser tú el que hayas dado el paso. Denunciar ese peligro que nos atañe a todos, que de hecho ha habido 5 personas que han perdido la vida, 5 personas que han perdido la vida en algo más de un año. Así es. Y nadie hace nada. Sin embargo, ahora estamos viendo que en ese afán de recaudatorio que tienen, está mirando, van a entrar multas si tú llevas las ruedas un poco desgastadas, si el retrovisor lo llevan tal. Coño, arregla la carretera. Bueno, Arregla la carretera. Es decir, no sé quién es el responsable, pero alguien habrá que cuando reciba estos informes, que supongo que habrá hecho la Guardia Civil, porque la Guardia Civil te hace los informes, pero perfectos, y los entrega a quien corresponda. Y ahí se termina su negociación. Entonces, con quien corresponda, tiene que darle salida. Tiene que hablar a Manolito y decirle, tío, con tu gente, ir a arreglar esto. Pienso. Esto, Pedro, es una cosa, yo por ejemplo, antes de que se me olvide, es un detalle, ¿no? Tanta ecotasa, tanta historia, tanto tal, cogen y gastan 60.000 euros de la ecotasa en un concierto ideológico o lo que sea, ven anuncios de tal, de cual, del alcalde, de la ciudad magnífica, de todo, y no son capaces de ir allí donde ha habido 5 muertos y repintar unas señales. Te lo digo porque ahora mismo están en periodo de codazos. Ahora mismo el alcalde de Palma está apareciendo un montón de marquesinas de las paradas de autobús con su cara, no diciendo vótame, pero ¿por qué no ponen mi cara? O la tuya, o la de Tony, o la del uno de la oposición. ¿Por qué van el otro día a la nit de la Art y se hacen una foto todos en el Palau Solderic y a los 5 minutos no queda ni Dios de autoridades? Porque los conocemos los políticos los tenemos que ir quitándole la careta de una vez de por todas. Que se queden los reyes del mambo cuando son personas que están cobrando del dinero que nosotros les pagamos. Tienen que estar a nuestro servicio, no nosotros al servicio de ellos. Vosotros fijaros, Pedro. Que el político que puede, que la política es una plataforma, como se ha visto con Carmona, el socialista, que a nada que le han propuesto una empresa, creo, eléctrica, ha dejado el partido, ha dejado todo a cobrar de la empresa. Una puerta giratoria. Una puerta, una plataforma, lo que tú quieras. Es decir, el político es una persona que está ahí porque nosotros la hemos puesto y nosotros estamos pagando y tiene que estar a nuestro servicio. Por lo tanto, yo te felicito a ti como ciudadano de haber dado el paso y haber presentado esta denuncia para ver si de una puñetera vez esta gente se mueve. Un ciudadano consciente, valiente, que se ha entregado a una causa justa. Y además estamos en una ciudad que el alcalde se ha atrevido a calificarla como ciudad de champions. Sí, Champions, cuando realmente estaremos en una tercera división o en una segunda división, sin menoscabar para nada a los que viven en ellas, que es gente extraordinaria. Pero es que tiene una ciudad, la verdad, que da pena, da pena. Yo no sé lo que les habrá contado el alcalde a los neoyorquinos para traerlos aquí. Bueno, los de Nueva York han cogido el avión y se han venido aquí a Mallorca por el sol, la luz, la playa, etcétera, etcétera. Pero es que esta ciudad es una pena. Y ahora ves que para entrar en esta ciudad, en una vía tan transitada como esta, que esté en este estado deplorable, que se ha saldado con 5 muertes, 5, en algo más de un año, y que no pasa nada. Pero hay más todavía, Pedro. Es decir, yo no entro, lo voy a nombrar por encima, pero es que estas son las consecuencias, o no, hay que esperar a los informes de la Guardia Civil. Lo que está claro es que yendo allí... Pero si la Guardia Civil yo supongo que ha hecho su informe. Lo que pasa es que ahora alguien, quien corresponda, tiene que coger estos informes y decir, señores, mire cómo está la situación.
Es decir, yo la Guardia Civil le pongo la mano en el fuego por la Guardia Civil. Sí, yo por tampoco supuesto. estoy La juzgando. pongo la mano, yo le pongo la mano por la fuerza de seguridad del Estado, pero todas. Desde Sin duda. el municipal más simple del pueblo más pequeño hasta el más importante. Que hacen milagros ya con Cumplen con los pocos su obligación. recursos. Coño, estos hacen el trámite y se lo entregan a quien corresponda para que ejecute. Sí. Pero como aquí no hay dinero a ganar, a recaudar, sino dinero a invertir y se ha terminado el dinero de esta tabla, pues que les den. Pero ¿Me, esto... me dejáis que añada un...? Sí, añade. Porque a mí me gusta hablar de, como yo siempre estoy leyendo y estudiando temas de sociología y psicología social por la cuenta que me trae, hay una sociología de la política. El político es un mercader que busca nichos de votos y se enfoca exclusivamente en esos nichos de votos. Por ejemplo, sabemos que los pobres y los excluidos sociales, la mayoría no votan, por lo tanto, Son no me invisibles, interesa. son invisibles. Son invisibles. Saben que si no se centran en los nichos que les dan votos, ellos no mercadean su poder, no mercadean sus sillas. Por tanto, un político no trabaja para todos, trabaja para y exclusivamente el sector que lo ha puesto ahí. Cada vez la gente va menos a las urnas. Las estadísticas, tanto en Italia como en Francia, como en Estados Unidos, lo demuestran. Entonces, los votos y las decisiones que se toman se están encauzando a una clase media alta, que es la que va a votar mayoritariamente, y a una clase media alta, sobre todo del perfil de persona anciana, de clase media alta, porque la que es de clase media baja para abajo, esos ya han dejado de ir a votar. Hay que entender y perfilar qué es lo que está pasando y por qué no podemos cambiar las cosas. Porque tenemos que reactivar que aquellos que no votan lo hagan y además den entrada a opciones que de verdad están preocupadas por la generalidad y por el bienestar y salud social. Y hasta ahí me quedo. Es que son personas, por otra parte, que están machacadas. Es decir, la parte de los invisibles, yo las vengo estudiando desde hace ya bastantes años. Yo me acuerdo que Jaime Santandreu, hace 40 años, en la Puerta de la Sapiencia, que él dirigió la Sapiencia, que él fue el primer centro, digamos, de acogida de gente. Yo trabajé allí. Bueno, pues ya le conoce. Jaume Santandreu, que llevaba una melena hasta los hombros, con unas botas de media caña hasta por debajo de las rodillas, me decía: Pedro, ¿sabes lo que nos pasa a nosotros? Que nosotros ni votamos, ni cotizamos. Somos invisibles. Invisibles. La primera palabra invisible referida a esta gente la pronunció, o que yo tenga cuenta, que yo recuerde, Jaime Santandreu, una mañana en la plaza de San Jerónimo de Palma de Mallorca, al lado del Radio Popular y enfrente de la Sapiencia. Invisibles. Somos invisibles. Han pasado 40 años y esa tropa de invisibles se ha multiplicado por 1000. Claro. Son personas que están desconcertadas, que no saben dónde ir, que se han acostumbrado a vivir en este islote que les hemos dejado ahí. Por ejemplo, el otro día estuvimos en la cárcel vieja. Ahí hay personas que están viviendo entre las ratas, pero ratas del tamaño de conejos. Pero no hay un poco de conciencia por parte de las ONGs, por parte de Cruz Roja, Caritas, etcétera, para ir a decir: señores, vamos a arreglar el problema. El problema no sacarlos de ahí y echarlos, es buscarle un cobijo, porque son personas, son seres humanos, que la circunstancia les ha pegado una patada y los ha tirado fuera del cuadro de la vida. Pues ahí están viviendo. Es más, les han quitado el agua, no les vienen a recoger la basura, y eso que la han pedido una y 1000 veces. ¿Te acuerdas que hace ya 2 años ya lo pedimos en esto? Vayan, por favor, en Maya, déjenle bolsas industriales de basura, que ellos lo llenaran, lo ponen a la puerta. Por no tienen ni contenedores de basura. Pero son personas, coño. Pues mira, yo tengo una idea, Pedro, que me gustaría que me permitieras exponerla, que se la lanzo yo a todos esos partidos locales que intentan hacer algo por la localidad, ¿no? Por los que están más cerca. Mirad, contraten a 2 trabajadoras sociales que vayan a ver a todas las personas que están en situación de exclusión social y pobreza y arréglenles los papeles, el padrón, que tengan el DNI renovado, etcétera, para que puedan votar en las próximas elecciones. Hay miles y miles de votos ahí
Sí, perdidos. Olvidados, perdidos, que si ustedes los recuperan, van a hacer match, ¿eh? Porque Sí, no sí. estamos hablando ni de 100 ni de 1000, estamos hablando de muchos más. Estamos hablando de mínimo 38.500 votos en Baleares de personas que están viviendo pobreza extrema, exclusión real. Y luego hay unas 120.000 que están en riesgo, que muchas de ellas ya no votan. Simplemente, céntrense en eso. Háganlo. Es decir, si antes había políticos, o hay políticos que dicen que hacen votar hasta los muertos, pues, coño, como dice Tony, estos grupos minoritarios, partidos políticos, que tal como está la cosa, la situación, van a ganar como mucho 2.000, 3.000 votos, que no les van a servir para nada, al revés, van a engordar al poderoso, pues que en vez de jugar las mismas cartas que el poderoso, como dice Tony, vayan a esta gente que está desesperada, está desanimada, está despistada, no Y sabe, las empoderen. y exactamente, y les den poder, y ya verás cómo aparecerán muchos más votos de los que realmente se esperan. Muchos más votos. Es decir, el político no va a dar un discurso ni a Corea, ni a la cárcel, ni a zonas que no son caladeros de sus votos. Bueno, yo creo que ni saldrían vivos de ahí, a lo mejor. Yo Porque como un político allí es que... bueno, yo dicen, recuerdo, anda, ya, para allá. yo recuerdo que hace años iban a Songoleu a hablar con la gente de Songoleu. Iban allí. Sí, a prometer. Bueno, pero iban. Iban a prometer. Pero como se a han ver dado qué cuenta, buscaban. se han dado cuenta que han prometido tantas cosas y no han cumplido nada, dicen, no vamos a ir porque nos va a soltar un guantazo que además es de verdad. Correcto. Es decir, yo, como dice Tony, yo a estos, si aquí estuviera Víctor, pues se lo diríamos. Que empiecen a coger, que se vayan a las colas del hambre, hablar con la gente de las colas del hambre. Ahí es donde tienen el público. Ahí es donde tiene el público. Y unas trabajadoras sociales que les arreglen los papeles. Sí, sí. Eso es muy importante porque todo esto es documental. De alguna manera han creado un filtro para que se queden pegados en la calle aquellos que no les interesa que les voten. Porque saben que le van a votar en contra. No van a votar a favor del burgués que vive bien, del bien asentado. ¿Qué va? Ahí está la auténtica revolución. Eso es lo que se intentó, por ejemplo, cuando pasó el 15M. Lo que pasa es que vinieron una serie de parásitos ideológicos que han engañado y han robado la cartera a mucha gente. Y ellos se han apoltronado. Hombre, por supuesto. Ellos se han apoltronado. Hay señores del 15M con mando en plaza que han arruinado lugares como Sescorchedó, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, que han arruinado a restaurantes porque dicen que para dar mayor movilidad a la gente que circula, quitamos las casetas de las terrazas donde antes nos metíamos cuando llovía y los restauradores estos ganaban dinero. Hoy han quitado las casetas y han inundado, han permitido que las calles se inunden de patinetes, patinazos, bicicletas. Y el otro día estaba hablando con un ciego, con un invidente, perdón, voy a decir invidente porque si no me van a rectificar. Me dijo, dice, hay carriles bicis, hay bicis que van locas, hay bicis tal, y nadie se acuerda de nosotros, de los ciegos, dice, porque las ordenanzas mandan que en las calles, sobre todo peatonales, hayan unas viales donde nosotros introducimos el bastón y vamos tranquilos en vez de dar bandazos. Y por otra parte, la gente al ver estos viales saben que esto es territorio invidente y lo respetan. Como por ejemplo en la calle Nureduna, que yo estuve el otro día, no hay un vial para una calle que se han gastado casi unos 2 millones de euros para arreglar una calle. 2 millones de euros. ¿Cómo es posible que no hayan puesto unos viales para invidentes? ¿Cómo es posible que en esta calle no hayan puesto unos carril bicis donde las bicicletas van entre la gente? ¿Cómo es posible esto? Yo te lo puedo explicar, ¿eh? Es muy fácil. Cuando una empresa privada o una entidad privada tiene que hacer algo similar, cuesta 3 veces menos de lo que se gasta cualquier ayuntamiento. Sí. Por eso lo llaman ayuntamiento. Sí, sí. Es escandaloso. Hay un detalle curioso sobre esto de la carretera, por ejemplo, que es muy curioso. Es decir, la carretera, estas obras de la carretera, el segundo cinturón, se dieron por un 30% menos, o sea, se licitaron por un 30% menos. Es decir, no había dinero, dieron el dinero, todo esto está en prensa y se podía estirar también de ahí. Es decir, todo esto hace suponer que no había dinero porque incluso hubo unos problemas judiciales con las empresas, tuvieron que echar alguna, porque tiraron tan a la baja con el precio
que la calidad y el trabajo que estaban haciendo no era bueno, no era de calidad. Así se puede entender cómo se acabó la obra también. Porque ya digo, basta 5 minutos. Yo estaba esta mañana justamente asegurándome de si alguien había hecho algo. Yo pensaba, digo, bueno, si la semana que viene ya puse en conocimiento del Consell, yo sé que le llegaron noticias al Consell de que todo esto se iba a mover la semana que viene. Yo pensé, digo, bueno, pues mandarán unos técnicos porque en realidad lo que hay que hacer, lo básico, lo principal es poner las señales que son nuevas, repintarlas y eliminar completamente las viejas, que son las que te llevan a llevarte una sorpresa y poder dar un volantazo a los 100 cosas. Nada, hoy está exactamente igual. Es decir, no sé qué tenemos que hacer. Yo creo que esto incluso a veces pienso, digo, bueno, a veces pienso que ni esto, ni esto. No, pero es bueno que el ciudadano toma Es la el ejemplo chispa, es la que lo chispa. hagas tú. Es que es importante lo que has hecho tú hoy. Te van a poner de vuelta y media, la gente va a decir, este tío, este parado, este desgraciado, este... No, si todos hiciéramos lo que has hecho tú, y los juzgados se empezaran a ver inundados de denuncias, Claro. algo pasa. Algo. Pero él lo ha de hecho todo. con un ejercicio donde ha tenido que invertir tiempo, analizar una realidad, exponerla bien, denunciar correctamente, exponer qué es lo posible o que se debería hacer. Todo eso entraña un esfuerzo intelectual y un esfuerzo personal que muy poquita gente está dispuesta a hacer. Y hay que recuperar el hábito de que eso también es solidaridad. Pero ¿sabes qué pasa, Tony? Gracias por lo que dices. Es decir, yo, evidentemente, habrá que ver la demanda, la denuncia y ver el resultado que produce esto diciendo si está bien resuelto el tema y tal. Lo que sí que está claro es que, evidentemente, todo el mundo no tiene la capacidad o tiene el valor o tiene el tiempo de molestarse y tal. Porque luego hay unas pequeñas trabas también que entiendo que a la gente le cuesta ir a poner una denuncia. Lo que sí que debería hacer y haber en estos casos es una oficina donde la gente que no tiene Claro. la capacidad Claro. o que no tenga el valor pueda ir allí y decir, no, yo tengo este problema y tal. Y haya gente que le asesore. Porque verdaderamente me he dado cuenta con esto también. Pero de que vamos a ver, todos ¿quién son- la pone esta oficina? ¿Quién la pone? Bueno, que ¿El la va a poner gobierno? el que tiene que recibir las quejas. No, evidentemente. Y cuidado que no tenga orejas el que lo haga. Claro. Porque como tenga orejas el que lo hace, luego te envían toda su batería de inspectores, inspecciones. A ver si te pillan algo. Ya. Luego Mira. te preguntan muchas cosas, ¿eh? O escucha una cosa. Tú el otro día me diste unas fotografías hechas en el Paseo Mallorca ¿te acuerdas? Bueno, sí, de contenedores de basura, de No, desperdicios. el Paseo Sí. Mallorca, recuerda. Pasé en Mallorca de una escultura que está ahí tirada, Exactamente. abandonada. Había una que parece un escultura, despojo aquello. había una escultura del Paseo Mallorca que mi amigo Joan Torres le hubiera llamado un ferretó, un trozo de hierro. Oye, que no quiero desmerecer para nada ni al autor ni a la escultura, pero Sí. tal como estaba, enterrada, semienterrada, oxidada. Bueno, pues yo cogí la foto y digo, voy a ver la escultura para ver cómo está. Voy y ya no está, ¿Ah, sí? ya no está, ¿En serio? No O sea, sé. si lleva allí 20 años. pues ya no está. Si La esta deben estar persona de la- restaurando ahora. ¿Eh? La deben estar A ver si restaurando. alguien se ha enterado y al final ha dicho vamos a quitar. Es que no lo entiendo. no está. Si lleva 20 años. No, luego cuando pásate por allí y no está. Increíble, ¿eh? Esto pasa como con la escultura de Ramón Llull, es curioso. Sí, sí. Que se pega 30 años sin repararse y cuando lo denuncio dicen, ya está previsto para los medios. O sea, qué casualidad. A ver si vamos Mira, a hacer milagrosos aquí. Esto que veíamos, que tú el otro día viniste Ahora que conmigo. lo dices, te veo bien de beato, perdón. Sí. Bueno, pues gracias. Mira. Montaremos un chiringuito de gurú, ¿me entiendes? gurú. Que esto está muy de moda ahora también. El otro día fui con Juan Antonio, que invité a unos políticos del PP, que fueran a visitar el famoso, de momento tristemente famoso, Parque del Canódromo de Palma, que hace como 4 años que le están haciendo, que han plantado ya 2 veces arbolitos, pero como luego no los riegan, se mueren, se secan y se mueren. Y le llevé a estos políticos, Juan es testigo, para que ellos vieran in situ lo desastroso que es. Primero, vieron las rampas de acceso en las que yo hace un mes llevé a 2 discapacitados con ruedas que no fueron capaces de subir, y cuando las bajamos, uno por la inercia se cayó y se pegó con la frente contra el suelo. Primera parte. Segunda parte, viste las plantas aquellas que había, todos con unos pinchos así, que tú te vas con tu perro o con tu niño pequeño y viene ensangrentado. Pinchos. Tercer lugar,
las vallas del parque tienen 60 centímetros de altura. Es decir, cualquier persona cuando cierran el parque por la noche las salta, que de hecho las salta, y no una, ni 10 ni 100. Ahí se montan unos botellones, según dijo el presidente de la Asociación de Vecinos, descomunales. Además es curioso que el suelo está lleno de botellas de cristal botellas rojas, y todo. Luego, esto lo de menos. Luego, cuando saltan la valla, hay una canal que construyeron en el siglo XIV los que hacían las telas, que las lavaban allí para después teñirlas. Las estiraban. Y un pequeño acueducto. Un pequeño acueducto, pero que tiene su historia. Pues cuando la gente lo salta, pues ya se lo ha cargado. Incluso y hay trozos de acueducto en el suelo. Lo estuvieron viendo. Trozos de historia, ¿no? Lo estuvieron viendo. Después le llevé a la zona que hay en el límite del parque con la riera. Que hay un murete que tendrá 50 centímetros, 60 centímetros. Con un banco de estos modernos de piedra pegadito. O sea que el niño sube a esto y jugando tal y cual, se puede caer, porque los niños, pues, o si lo que digo siempre, o el gilipollas de turno que se quiere hacer un selfie así atómico, se puede también caer. Bueno, quedamos todos de acuerdo, o yo lo escuché, que en el pleno iban a decir que el parque se cerrara, por lo peligro que era, se restaurara, y una vez que hubiera puesto las vallas, todo en orden, se volviera a abrir. Un parque que, por cierto, la tarde era soleadísima y allí no había ni Dios. Aquel señor que llevaba a aquella señora con el carrito, que el pobre hombre, cuando llegó ahí, la lengua le salía. Aquello, Pedro, es que parece un Bueno, pues descampado, 2 días después, en el pleno, estos señores que dijeron, vamos a pedir al alcalde que se cierre el parque, se arregle y después se lo abriré, dijeron en el pleno, bueno, el parque que se arregle, pero no hace falta que se cierre. Yo te llevo para que veas, incluso estuvieron 2 miembros de 2 asociaciones de vecinos, incluso estaban completamente, incluso uno apuntó, oye, eso ha sido un canódromo, aquí se han hecho carreras importantes de galgos y tal y cual, que pongan un símbolo recordando el pasado de este lugar. A lo mejor una escultura. Una escultura. Había una zona que me acuerdo que donde estaban las ruedas que habían las puertas, que es un peligro, porque ahí se cae un niño, se pega contra aquellas ruedas que son de hierro oxidado y se mata. No. Estaba muy bien decir, bueno, vamos a cerrar el parque provisionalmente hasta que se arreglen las deficiencias, hasta que yo pueda ir, o Pepito pueda ir con su abuelita, con el cochecito para llevarla ahí. Pues no, en el pleno, sí, que siga abierto, pero que se arregle. Que siga abierto, pero que se arregle. Y si pasa algo, luego todos los ciudadanos tenemos que pagar. El alcalde, efectivamente, claro. Dijo, es que nosotros, los técnicos nos han dicho que este parque está en condiciones. Los técnicos nos han dicho que este parque está en condiciones. ¿Pero qué técnico? Pero cuidado, porque... No sé, porque los técnicos normalmente les cuesta firmar en el ayuntamiento, les cuesta un huevo. Pero una pregunta, porque ahora que has dicho, Pedro, que los técnicos... Una de las respuestas que me han dado a mí esta gente es que aquello está bien terminado y que está terminado. Claro. Bueno, yo no solamente hago esto, porque yo también me he asesorado a una persona experta en este tipo de obras y de terminaciones de carreteras y de asfaltos y tal, y me ha pasado el plano original de terminación de obra y el tramo no termina ahí, termina 300 metros más adelante. O sea, no se ha acabado. Esto entre otras cosas. Entonces, claro, los técnicos. Y mi pregunta es, ¿y si yo voy allí? Porque claro, yo siempre... reconociendo que no soy experto en estos temas. Soy un simple ciudadano que ha visto una serie de cosas y lo pongo aquí. Y lo denuncio por si hay alguna posibilidad de que esté incorrecto. Pero, ¿y los técnicos? Es decir, ¿y si va un ciudadano allí y se pega? Es muy simple. Yo estaba allí hoy 10 minutos observando. El exceso de velocidad evidente. Luego lo he recorrido 20 veces para acá. A 80. Exceso de velocidad. Se cruzan los 2 carriles. Para incorporarse del carril derecho al carril que va hacia el fan... Es que si te paras 5 minutos te das cuenta que es tan corta la incorporación que los coches están todo el tiempo frenando y metiéndose de mala... Es que es evidente. ¿Dónde están los técnicos? Una pregunta. ¿No se pueden estar ellos media hora como he estado yo allí observando y diciendo? No irán porque no le mandan que vayan. Camiones de Mercapalma, camiones de CLH, autobuses, coches. Hay un tráfico infernal allí. Infernal. Porque sí que es verdad que yo considero que lo habrán hecho bien al hacer esa circunvalación para eliminar un poco de tráfico de otros sitios. Pero... de cualquier forma.
Hombre, la evidencia es que son 5 muertes en algo más de un año. Dirán, sí, chavales jóvenes, vete tú a saber de dónde venían, vete tú a saber si habían tomado. Bueno, da lo mismo, pero son 5 muertes. Y encima, cualquier técnico puede ver aquello y se da cuenta de que técnicamente no está bien. Es que no está bien. Es que no está Mira, bien. voy a poner un ejemplo gráfico ahora que nos estará viendo alguien y si no nos verá, que me hizo hasta gracia. Porque yo decía, digo, bueno, hablando con este señor, no voy a decir el nombre, pero es un experto además que estuvo en su día como responsable de estas obras. Además, no voy a decir nombre. Y yo le dije, digo, hombre, yo entiendo que repintar las zonas, quitar la pintura vieja y darle una pintura nueva a lo que está bien, señalizado y tal y cual. Poner iluminación que no hay, por ejemplo. Y digo, y a lo mejor es tan fácil No como está que... iluminado por la noche. No. Es que ese tramo, además, no tiene iluminación artificial. O sea, acaba en la tercera fase, está ese tramo y en 300 metros no hay iluminación. Encima, en el punto estratégico donde está el punto negro, no hay iluminación artificial. Entonces le digo, bueno, y no sería tan fácil, porque se ve que la tendencia, que yo lo he vivido con el coche, y curiosamente, mucha gente cuando sabe que estoy hablando de esto me dice, si es que a mí me ha pasado muchas veces, si es que si mi hija que pasa por ahí cada día me lo dice, que el coche, cuando sale allí a 80, que puede ir, porque la última señal dice 80, la tendencia del coche es irse al carril contrario. Y yo le digo a este señor, digo, pero mire, no sería tan fácil como si ya sabemos que eso puede existir ahí, poner en medio de las dos carreteras estos bloques de cemento, Sí. que si alguien se despista, pegue ahí, siga recto y no se vaya al carril contrario. Y me dicen, sí, esto es lo que hicieron en la carretera de Campos, cuando se llega a Campos. Este problema se vio allí y en una recta incluso, dice, pero se puso esto, de forma que nadie que se despistara se pudiera meter en otro carril. Y yo digo, fíjate, ¿no? Y tiene que venir aquí uno que no tiene ni idea a sugerir una cosa que además se ha utilizado como recurso en una zona 20 veces menos problemática. Entonces esto me hace ver que ya estamos llegando a un nivel de tontería generalizada y de estupidez, que ya, bueno, yo sinceramente yo creo que los políticos se ríen de nosotros ya directamente. Esto yo creo que ya han llegado a un nivel en el cual ya están tan encima en la nube, tan prepotentes, que ya les da igual lo que le diga a la gente. Bueno, y ahora una pregunta que yo os quiero hacer a los dos, especialmente a Pedro. ¿Los políticos, Pedro, pueden llegar a todo? ¿Realmente pueden contentar a todos? Como mínimo a la mayoría. ¿Realmente pueden? ¿Realmente hay un ser humano que pudiera hacer eso? No, porque los políticos van a defender sobre todo a los caladeros, a sus barrios caladeros de votos. ¿Por qué se gastan casi 2 millones de euros en una calle de Palma? 2 millones de euros en una calle de Palma. La dejan, la peatonizan. Dan por saco durante, yo qué sé, los meses a los empresarios. Ahora incrementan el tráfico en las calles adyacentes. No se pueden destinar 2 millones de euros a otras cosas. Hay que racionalizar los recursos. Es decir, hay que reaccionar. No, 2 millones de euros para una calle. Y encima se han cargado una plaza que de toda la vida era redonda, era circunvalación redonda. Ahora no. Ahora han dejado la calle esta para ser la más bonita. Al final han hecho como la desembocadura del Ebro. Han dejado, la han abierto y se han cargado la circunvalación de la plaza de las Comunas. Que decía alguien el otro día que era la única rotonda de España que tenía doble sentido, Que dos tenía- sentidos. que tenía ¿no? dos Claro, han hecho una cosa Es decir, extraña ahí. Tú dices, pero bueno, esto es lo mismo, yo pienso que esos 2 millones que los dediquen a construir pues un centro de acogida de estos caserones que tienen los ahí abandonados, este caserón que tenían ahí en la Vileta, que vosotros le pedisteis al alcalde que lo dejara a vosotros, tal y cual, que dijeron que no, que claro, se los da a vosotros. Coño, pues carguen este caserón, y que se lo den a alguien, no a ellos, no que lo negocien ellos, porque ellos meten 20 funcionarios, 20 cuñados que los van a meter allí para que... No, que los den a personas de vosotros, a sus mamás, a los agustinos, a los que sea. ¿Por qué no lo hacen? Porque no lo hacen, no, porque allí van a albergarse personas invisibles que no van a votar y que no van a cotizar y que no van a... Porque son políticos, como dicen los economistas libertarios, que uno de los problemas que tenemos es que tenemos una pandilla de mafiosos en política que están instaurados y que nos están estrangulando.
Para dar un ejemplo, me gustaría, a lo mejor estoy equivocado, me rectificáis, creo que se llamaba Torrelodones el pueblo, Sí. que era un pueblo donde una asociación de vecinos consiguió la alcaldía. Ellos no eran políticos y en 4 años No. pagaron todas las deudas, pusieron todo a trabajar de una manera maravillosa, de tal manera que tenían superávit. Superávit, cuando antes, ¿en qué se gastaba el dinero? Peluqueros para el alcalde, coches oficiales, etc. Asesores. Asesores, Más asesores. paniaguados, enchufados, colocados. Es esto lo que tenemos que tener el valor de decir. Señores, váyanse a la oficina del paro. Dejen que ciudadanos que tengan realmente convicción, deseo y vocación de ayudar a los demás, lo hagan, no solamente ayudar a aquellos que les convengan a ustedes. Pienso. Bueno, ahora viniendo hacia acá, además justamente, me llama la atención porque yo lo había visto, ¿no? En el polígono de Levante hay como, sin exagerar, 10 bloques de pisos de lujo que se están haciendo al mismo tiempo. Sí, pero Y yo me preguntaba, digo, Sí. pero ¿cómo que puede ser que en Hay más época de proyectos, crisis, en época de tal, todo este desastre, y aquí están esto haciendo... me se llama gentrificación. Sí, Es yo me decir, imagino que van- saca a la gente que ha vivido toda la vida en este barrio, la sacas del barrio, construyes edificios que no están al alcance de la gente que ha vivido en el barrio y se lo vendes a los señoritos o a los extranjeros. Gentrificación, sí. O a los extranjeros. Esto es lo que ha pasado en el casco antiguo de Palma. Han sacado, todo, la Calatrava, han sacado a la gente que ha vivido toda su vida ahí, porque sus padres y sus abuelos han vivido toda su vida de ahí. Y en vez de arreglar las calles, de arreglar las casas, arreglar todo, no, ahora lo han declarado en ruina, todo el mundo fuera y se han dejado a constructores, Especulación. han construido unos caserones espectaculares que están poblados por señores extranjeros, que me parece muy bien. Y esta gente se ha ido a vivir a tomar por saco. Como el Molinar o como Santa Catalina. Esto es la realidad. Claro. Y después se cabrean de que haya ruidos, que pongan bares, que pongan todos, que pongan tal. Pero si ellos son los mismos, ellos se lo guisan, ellos se lo comen. Ya veo en ese escorchador una de las joyas. Esto lo inventó, el escorchador lo puso en marcha Ramón Aguiló hace 40 años y esto ha funcionado perfectamente ese escorchador. Mira cómo da. Da pena, da Es pena. que vas ahora a tu escorchador y es que te da pena. Es que te da pena. Pero ¿cómo es posible que se haya podido llegar a esto? Bueno, ahora que dices escorchador, un ejemplo. Escorchador que he pasado justamente, que está aquí al lado, yo he pasado y está destrozado, pero como están las galerías debajo de la Plaza Mayor, como está la galería de la avenida, es decir, han cogido y han hundido miserablemente al pequeño comerciante, ¿no? Pero curiosamente, el cine de ese escorchador, curiosamente le dan una subvención para que no pague nada en 10 años. Y uno, mal pensando, dirá, ¿qué motivo hay aquí para que el único bueno, negocio al que promocionan un cine además? Sí. Que sabemos que puede meter cierto tipo de... ¿Me dejáis proponer algo a los oyentes que también podría ayudar con todo Y esto? también a los que nos ven, ¿eh? No solamente a los que nos oyen, a los que nos ven. A ver, a los que nos ven y nos oyen, yo les propongo que creen una asociación defensora de los pagadores de impuestos, que pongan bajo lupa en tiempo real en qué se gasta todo político, todo cargo, todo enchufado, paniaguado, asesor, etcétera, el dinero público. De tal forma que las propuestas que hagan por la presión que puedan ejercer, porque tienen que ser muchos, porque es totalmente apolítico, se trata de honestidad presupuestaria, que puedan ejercer la presión suficiente para que se acaben los coches oficiales, para que se acaben los gastos de protocolo, para que se gasten el dinero en lo que sea realmente necesario. Y además, como hemos comentado antes, de forma que los recursos se aprovechen bien, no que se gasten 2 millones caprichosamente En una calle. en una sola calle. Eso es lo que tenemos que conseguir. Una asociación defensora de los pagadores de impuestos. Ahí lo dejo. Bueno, hay también otro tema que es en la pobreza. La pobreza también está maltratada. Es decir, ya de por sí la pobreza es un estado que a la sociedad le tendría que preocupar. Y cada vez vemos que hay en esta ciudad, por mucho que digan las autoridades que si tal, mentira. Yo me pateo la ciudad, yo hago cada día entre 18 y 20.000 pasos pateándome la ciudad y veo cómo están las calles, cómo están los cajeros de los bancos repletos de gente que no tienen sitio para dormir, cómo está la Plaza España. La
Plaza del Rey en Jaume es conqueridor. ¿Cómo está la Plaza de España? Que es una pena. ¿Cómo está la parte de atrás de la estación? Pero es que es una vergüenza. Y entonces mucha de esta gente se agarra al último clavo ardiendo que le queda, que es el comedor social. Van allí a comer, y también lo que no sabe mucha gente es que el del comedor social no tiene una varita mágica o una cuenta corriente a disposición de él que se la da el gobierno para hacer frente a los gastos. Ni hay varita mágica, ni hay cuenta corriente, pero sí hay recibos de la luz, recibos del gas, contribución, multas del hora cuando vienen las furgonetas y van las furgonetas a llevar comidas a otras partes y por orden de la autoridad competente, compra de pequeños contenedores de tuppers homologados que, por ejemplo, en Tardor, que Tony nos va a hablar a continuación, al mes se gastan nada más en contenedores entre 3 y 4.000 euros, contenedores que se usan y se tiran. Porque no les digas al señor al invisible, que cuando haya comido, que guarde el contenedor, que lo limpie y que al día siguiente venga con el... No. ¿Dónde? Entonces yo quisiera que, por ejemplo, Tony hoy nos abriera los ojos de la realidad. Él ha dicho que si cada palmesano diera €1 cada mes, ellos tienen dos hotelitos, por decirlo de alguna manera, quitarían la pobreza callejera en un par de años. Sí, así es. La verdad es que tenemos que entender una cosa. Hay unos 500, 600.000 personas asalariadas en Baleares. Si solamente 100.000 de ellas, ya no decimos todas, donaran €1 al mes, nosotros podríamos, Asociación Tardor u otra, podría abrir cada 3 meses, si quisiera, y encontrar el local adecuado y reunir las condiciones legales para ello, un centro atencional, un yard para poder dar vivienda, comida, ducha, salones para compartir actividades, etcétera, a las personas que están en situación de exclusión social. Es simplemente una cuestión de voluntad. Nosotros, como tenemos la experiencia, como ya hemos demostrado que es posible, lo pedimos para que colaboren la ciudadanía con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la experiencia, sabemos cómo hacerlo y sabemos gestionarlo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, un ayuntamiento quisiera hacer un yard? Costaría una millonada. Véanse ustedes los servicios sociales, cuestan un dineral. ¿Por qué? Porque se trata a los excluidos sociales como inválidos. Y no son inválidos. No lo son. Son personas que se les da responsabilidades, se dignifica su vida. Ellos mismos se pueden gestionar. Ellos mismos pueden mantener, vigilar, limpiar, estar en la recepción, etcétera. Aparte de que si, por ejemplo, el gobierno o el ayuntamiento creara un yard de estos, metería 8 o 10 funcionarios. Claro. A 1.500, 2.000 euros cada mes. Con lo cual ya las cuentas que tú haces ya no les saldrían. Ya no les saldrían, claro que no. Porque las cuentas que tú haces se vienen a pagar a los funcionarios. A los funcionarios. Es decir, que el problema de meter a los cuñados en sitios es otro problema, el de los cuñados. Chiringuitos políticos. Es otro problema que las empresas municipales. Lo estamos permitiendo nosotros. Miren el escándalo de Malla, con cada año escándalos de Malla. ¿Qué pasa, hombre? Pero es que yo cada año la ciudad más sucia, sí. Y cada año más grafitis y cada año más basura, porque es que ya es una cosa generalizada. Como decía Pedro, el centro de Palma es increíblemente lo sucio que está. Es decir, la estación intermodal o la parte de arriba, o los grafitis, o los contenedores. Es que yo no sé qué sistema. Y el otro día no sé si decían que iban a despedir a 100 y pico de barrenderos de... Pero al final dice, pero entonces... Pero es que bueno, yo te voy a decir una cosa, Antonio. Tú hablas con los señores de limpieza, yo los veo cada mañana haciendo su trabajo. Sí, yo no... Haciendo su trabajo. Pero, joder, si el trabajo se necesita de 300 y nada más son 50, no puede dar margen. Es decir, falta una planificación. Es decir, ¿cómo es posible con el ejemplo que han dado los bomberos rurales en España este año,
donde no han pillado todavía a un pirómano solamente con la cantidad de incendios que ha habido. ¿Cómo es posible que ahora quieran echar a los bomberos rurales? ¿Cómo es posible que ante la tragedia que hay en el campo, que no vamos a poder comer ni nada? Porque no hay nada. Nadie puede producir. No debe producir. Por ejemplo, el otro día que estaban hablando en Castilla y León, que es donde la zona muy afectada, estaban ahí los campesinos llorando, desesperados, que salga el consejero de Agricultura sobre moqueta, con traje, corbata, bien peinado, pelo con brillantina, diciendo que esto es un problema que lo vamos a arreglar. ¿Pero qué sabe este señor del campo? ¿Qué sabe este señor del campo? No tiene callos este. ¿Qué representación tiene en España el ministro de Educación y Cultura y Deportes? Un señor que no ha hecho no llega ni a las rodillas haciendo flexiones. Pedro, pues para la mayoría de estos problemas yo tengo una solución, lo que no es políticamente muy aceptable. ¿Me dejáis proponerla? Sí. Pues mirad, es muy sencillo. Haced lo mismo que se hace en Alemania y que se hace en Dinamarca. Eres, por ejemplo, una persona que viene de afuera o un europeo que viene aquí y cobras una ayuda para poder vivir dignamente en nuestro país. Pues nada, lo que hacen es darles un uniforme, darles una bolsa de basura, un pincho y a limpiar. Es decir, tenemos gente a la que ayudamos, pero ayudarte no significa mantenerte. Y eso es algo que hay que cambiar. Lo mismo con ciertas personas que no, porque, ojo, si no tienen deficiencias físicas, enfermedades, si no es una madre que tenga que estar con los hijos y si no es una persona que esté estudiando, por lo menos, haz algo. Pero, Tony, a cambio de lo que te dan. Tony, esto sería posible. Es posible. No. Pero aquí sería posible siempre y cuando la política no fuera una profesión. Entonces yo lo que tengo para mantener, yo ya me he convertido en un profesional político. Tengo que tener una poltrona, como sea. Y teniendo una poltrona, en ocasiones, casi siempre, conseguida a través de los muchos votos de estas personas que entran legal o ilegalmente en España, que en vez de darles un pincho para que vayan, pues están ahí viviendo que después le van los políticos, les comen el tarro, votan a nosotros, pum, pum. Y vete a la cola de Asociación Tardor que te vamos a dar de comer. Es decir, cuando la política se ha convertido en una profesión, me han contado que por ejemplo, en Suiza, los políticos no cobran. No cobran. Incluso el presidente sí. No tiene los poderes de un presidente. Sí, he visto, por ejemplo, en Finlandia que un diputado o un ministro está en la estación del tren sentadito con un tupper comiendo en lo que llega el tren para irse a trabajar o dejar el trabajo para allá. Sí. Y entonces la pregunta entonces es ¿por qué Europa soporta que España se actúe de esta manera? Es que yo siempre me he hecho esa pregunta. Porque han destruido todo lo que teníamos nosotros, han dejado que lo destruyamos. La industria, la agricultura, todo lo han destrozado, lo han destruido. ¿Y por qué deja Europa? Esto es una pregunta que siempre me hago. ¿Por qué deja Europa que España sea el país tercermundista dentro de... Yo te lo voy a decir. Europa está hablando cada día de la crisis, del endeudamiento. Por una parte le están echando la culpa a Rusia y a Ucrania. Pero es que con la crisis, el endeudamiento, la guerra, ningún eurodiputado se ha bajado el sueldo. Al revés, se lo ha aumentado. Sí. Si hubiera habido... Tú tienes creencia que dices, joder, pero vamos a brotar el cinturón y vámonos Incluso los futbolistas, casi todos se han bajado los sueldos. Estos sueldos millonarios se han dado cuenta, oye, tú, es que yo gano 40 millones de euros al año, tú, y se lo han bajado. Pero es que estos no los ves que van en moqueta, encima de la moqueta, pero todos, desde el Estados Unidos hasta el de Grecia, todos, armamento... Yo quiero daros un ejemplo. Estamos en manos de profesionales, políticos profesionales. Yo creo que estamos en manos de psicópatas. Perdón, esto es lo que pienso. Yo quiero daros un ejemplo que además responde técnicamente a lo que tú dices. A ver, ¿cuál es la región de España que más dinero ha recibido de Europa? ¿De Europa? Para levantar esa región, para que inviertan en infraestructuras, etc. Andalucía. Andalucía.
la que más. Que no tengo nada contra los andaluces, de hecho no tengo nada contra toda persona honrada, trabajadora y de bien. ¿Dónde ha habido los mayores escándalos de votos comprados con peonadas que nunca se trabajaron? Andalucía. Andalucía. Pero la culpa la ha tenido el PP. O Franco. Quien haya tenido la culpa, Andalucía. Estamos hablando de un sistema que es el sistema político español que no funciona. Todo lo que deja Europa en manos de los políticos españoles se va a tomar por culo. Sí. Pero ¿cómo Europa no puede hacer un control sobre esto? ¿Dónde ha habido el mayor escándalo de sindicatos y políticos? Los ERE. De toda Europa. No hablo de España, ¿eh? De toda Europa. Andalucía. Tú deja que los políticos españoles hagan. Deja que estos inmaduros democráticos, porque la democracia requiere madurez personal, compromiso moral, ético. Yo aquí lo que veo es un país de pillos. Lo digo por los pillos, ¿eh? La gente honrada, por favor, que no se vean involucrados en ello. De pillos, de canallas, de maleantes. Ese es el problema que tenemos aquí en España. De profesionales. Profesionales del cuento. Este es el problema que tenemos. Yo muchas veces, cuando han venido alemanes a hacernos entrevistas por la acción social que realizamos, yo les he dicho, por favor, díganles a los políticos de Alemania que pongan más control a España, que controlen lo que hacen los políticos, porque los españoles somos incapaces de hacerlo. ¿Por qué? Porque el carpintero es el primero, el carpintero, el mecánico, el electricista, es el primero que hace fraude. Hay un fraude fiscal en España brutal. La gente se tiene que buscar la vida para sobrevivir en un mundo de pillos. Pero es que es asquerosamente brutal. La OCU, que se dedica a investigar lo que sufren los consumidores españoles, resulta que hizo un estudio, un macroestudio a nivel nacional, donde comprobó que el 80,5% de los mecánicos cometían fraude. Iban con un coche, con una pequeña reparación que tenían que hacerle al coche, y el mecánico provocaba una nueva avería al coche, simplemente para robarle el dinero al cliente. ¿Se imaginan? 8 de cada 10 mecánicos. Este es el país que tenemos. Por eso, y ahora, para terminarlo de rematar, vuelvo otra vez a las colas del hambre, a la gente necesitada, a la gente con problemas para sobrevivir, que se conformarían con cualquier cosa para salir ahí. Nos encontramos con que el presidente se va a hacer una docuserie que vale como 4 o 5 millones de euros para contar lo que no ha hecho durante los años que lleva gobernando. El psicópata que decías tú antes. Estamos viendo, abundando en lo que tú decías. No, narcisismo no. Oportunismo, narcisismo, populismo. Votos. Publicidad. Voy a votar al guapo. Estamos viendo. Bueno, perdona. Acaba de venir aquí a hacer su propia publicidad hace 3 días. Se me va a ir el hilo. Perdona. Estamos diciendo que la comunidad con más seres que ha sido la de Andalucía, estamos viendo gerifaltes profesionales de la política, empezando por el presidente, que están pidiendo el perdón para los presidentes implicados. Sin embargo, ayer yo vi a Zaplana, que yo quería, que está muy mal, que en el recorrido que hizo desde la salida de un juzgado hasta el coche, que serían 50 metros, los telediarios iban recordando que este hombre había cometido tal, y que le iban a juzgar de esto y de esto. Y a Chávez y Griñán les quieren dar pasaporte, ¿no? Han comprado los medios de comunicación, los importantes, los han comprado, y entonces nosotros estamos en medio. Por eso yo siempre recomiendo que no nos extrañemos, y no nos extrañemos si leemos, lo vuelvo a repetir, Rebelión en la Granja y 1984. Escritos hace 60, 70 años. Orwell, hablando de los profetas, Orwell. En todas las ciudades de España hay una plaza Orwell, por cierto. Curioso, ¿eh? Es decir, leamos estos libros y lo entenderemos perfectamente. La democracia termina convirtiéndose en una dictadura. Empieza con la democracia, termina convirtiéndose en Roma y Grecia, que fueron los padres de la democracia, terminaron siendo dictaduras. Bueno, basta leer la crítica a la democracia de Platón. Imagínate si hace 2500 años ya lo decía ese hombre. O sea, que cuando vengan los políticos
y empiecen a hablar que la precaución está por el pueblo, díganles que se callen, que vayan a lo suyo, que intenten arreglar sus trapicheos, pero que no cuenten, no nos quieren hacer partícipes a nosotros. Que los únicos que les van a decir que sí, pues son aquellos que creen todavía en convicciones Gente socialistas. interesada, gente que pilla. No, pero hay gente, por ejemplo, hay socialistas que creen firmemente en las ideas que trajo Seguro, Pablo seguro. Iglesias, lo creen. Entonces, para ellos, lo mismo que a los falangistas, que hay, pues si tú crees con esto, pues sigue creyendo. Chicos, nos quedan 3 minutos. Sí. Lo digo por si queréis No, nada más. apurar algo más. Pero no les hagan caso de las promesas que les hacen, porque de las promesas que les hacen no se van a cumplir ni el 80%. Yo Si no hay un mecanismo de control. Recuerden, Asociación Defensora de los Pagadores de Impuestos. Partiditos locales, haced algo. Aprovechad las ideas que os damos o mejorarlas si podéis. Yo quería decir simplemente que, bueno, que animo a la gente a que haga esto, porque que Todo importante. denuncie, que comentar a la gente para que lo entienda más fácilmente, que me han dicho decenas de personas que estaban experimentando este problema y tenían este temor cuando pasaban por aquella zona de Son Ferriol, y que alguien tiene que hacerlo. Y que no se puede, esto es una especie de pequeña llama que no se puede apagar. Si damos ya por hecho de que se puede hacer cualquier cosa, mal vamos. Pues vamos a ver si te lo que ha publicado esta mañana a última hora, que es lo mismo que tú, y lo que estamos comentando Bueno, creo aquí, que mañana, bueno, sí. Pues la gente se conciencia y le pierde el miedo a los que mandan y denuncian y les obligan a hacer lo que ellos han prometido. Y ya nada más. Si no tenemos nada en contra de nadie, en contra de la gente de buena voluntad no tenemos nada en contra. Pero es que nos enerva ver que nos quieren yo qué sé, nos quieren comer el coco y hacernos ver que ellos son, que gracias a ellos vivimos y respiramos, cuando es mentira. Bueno, pues, ¿alguna cosa más? No, por mi parte, nada. Ya nada más, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, amigos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende del lugar donde nos escuchen, y como siempre un abrazo muy fuerte a Johnny, que esperamos pronto verlo por aquí. Venga, tío, hasta pronto. Ánimo. Hasta luego.